Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo han estado todos ustedes? Qué gusto, otra vez estamos comunicados por medio de este canal de YouTube, de Facebook Live, de Voces Online Radio, de Doctor Córdoba Entre Amigos. Hoy tenemos el gusto de comunicarnos hasta la Ciudad de México con el doctor Cuauhtémoc Celis González. El doctor Cuauhtémoc Celis González es ginecólogo con más de 30 años de experiencia y más que todo en el campo de la menopausia. Autor y coautor de estudios. Él es expresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y de Ginecología. Es director científico de la Federación Latinoamericana de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y es miembro del board del Instituto de Ginecología y Endocrinología. Hoy es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de beneficios y riesgos de lo que viene siendo la terapia hormonal de reemplazo en la menopausia. Cuauhtémoc, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tan ocupado que estás, te traen de un lado para otro, saliendo del país, regresando, preparando congresos y todo lo demás, y te agradezco que hoy te contactes con nosotros para hablar de este tema tan importante y más que todo para todas nuestras mujeres mexicanas y para los médicos que tengan el conocimiento de lo que es la terapia de reemplazo hormonal. No, muchas gracias a ti, Roberto. Muy agradecido por la invitación. Es un placer poder estar aquí, llegar a tus radioescuchas o a los que te ven a través del canal que ya has comunicado. Así que un gusto y un honor. Cuauhtémoc, estábamos hablando ahorita al principio y tú nos tienes preparado algo. ¿Por qué no nos empiezas a compartir y empezamos a hablar de lo que viene siendo los beneficios de la terapia hormonal? Ok, daré una, eh, eh, pues pondré en perspectiva ya lo que tú vayas sugiriendo un poco para hacerlo más didáctico para la gente. Así que, bueno, pues como ya has comentado, hablar de los beneficios y riesgos de esto es el objetivo, sin duda, de la terapia hormonal en la menopausia. Y bueno, pues como se observa en la diapositiva, hablar de los beneficios, riesgos y algunas conclusiones. Desde el punto de vista de los elementos de análisis, como se muestra aquí en la diapositiva, hay varios estudios. Estos son los últimos tres, aunque el primero pues ya es antiguo, pero no se ha reeditado, es el que tiene validez, el de la Sociedad Internacional de Menopausia, el de la Sociedad de Endocrino y el de la actual Sociedad de Menopausia de Estados Unidos. Entonces, hablando de los beneficios primero, eh, como ustedes observan aquí, pues en el cuerpo eh, humano, en la mujer, hay una serie de receptores, cerca de 400 a diferentes niveles. Sin embargo, los más estudiados yo los he colocado aquí, como son el corazón, el cerebro, a nivel urogenital y a nivel de hueso. Entonces, pues creo que me enfocaré primero a esta parte y posteriormente hablaré de lo que ven en el recuadro azul, que son los riesgos. Desde el punto de vista del cerebro, lo que vale la pena identificar, y aquí tienen los tres consensos que he mencionado, es que el tratamiento hormonal, sin duda, es el tratamiento más efectivo para tratar los síntomas vasomotores, es decir, los bochornos que presenta la mujer. Y tanto la Sociedad Internacional como la Sociedad de Endocrino como la Sociedad de Menopausia dicen que es el tratamiento más efectivo, que se requiere una dosis mínima y que evidentemente la indicación de la terapia hormonal es para síntomas moderados o severos. Si hablamos de la parte cerebral, algo que se ha destacado es la enfermedad de Alzheimer que presentan algunas de estas mujeres y que fue destacado en el estudio WHI. Recordar que el estudio WHI se publicó en el 2002, es decir, ya hace más de 20 años, y que
En ese momento, bueno, pues los datos de la enfermedad de Alzheimer están enfocados a que las mujeres que tienen más de 60 años y tomaban hormonas podían tener acentuado esto. Sin embargo, como se observa nuevamente en los tres consensos, hay una reducción de hasta el 30% del riesgo cuando la terapia se inicia de manera temprana. Y de manera temprana vale la pena decir lo que es en una mujer que tiene entre 50 y menos de 60 años de edad. Entonces, de ahí que en el otro estudio pues fueron mujeres mayores. Y aquí hay dos estudios interesantes. Uno es este estudio que fue hecho en el estado de Utah, en la población de Caché, y por eso se llama el estudio de Caché, y tuvieron 10 años de seguimiento estas mujeres. Sin embargo, hay un estudio más reciente, que es este, en el cual el seguimiento de las mujeres fue durante 20 años de edad. Y lo que se pudo observar fue que entre más tiempo tomaban las hormonas, vean, más de 10 años, la posibilidad de reducción de riesgo era hasta menos del 47%. Es decir, si las hormonas se tomaban por tiempo prolongado en mujeres jóvenes y hasta por más de 10 años había una reducción del 47%, cuando fue de 5 años era menor, solamente de aproximadamente el 18%, y entre 3 y 5 años realmente no había una diferencia significativa. Otro de los datos es hablar de la depresión, si las hormonas sirven para los estados depresivos. En general, los consensos avalan que el estado depresivo tiene diferentes compuestos, vamos a decir, multineuroquímicos, por así decirlo. Sin embargo, este es el estudio más serio que hay en la literatura. Es un estudio con 172 mujeres. Lo que vale la pena es que es un estudio que se hizo doble ciego y en el cual se usó estradiol de 1 miligramo y progesterona de 200 miligramos, pero solamente lo usaban cada 3 meses durante 12 días. Y vean, en la columna en color rosa había una disminución significativa a favor de los síntomas depresivos en las mujeres en la posmenopausia. De ahí pasaría al corazón, si ya dejamos atrás el cerebro, hablando de los beneficios en corazón, pues ¿qué es lo que sucede? Que los estrógenos bloquean los canales de calcio dependientes de potencial en la membrana celular, de los miocitos cardíacos, y pueden ser cardioprotectores. Es decir, el estrógeno tiene un efecto de cardioprotección a través de los beneficios sobre la progresión de la placa de ateroma, gracias a las propiedades que tienen como antagonistas del calcio, y que es justo lo que se muestra aquí en la diapositiva, cómo se bloquean los canales de calcio, y que esto se puede traducir en diferentes estudios como este. Este es el estudio más interesante de la literatura. Fueron casi 500,000 de mujeres las que se incluyeron, y nuevamente vas a la parte cardiovascular. Hubo una reducción a diferentes niveles. Si las mujeres habían tomado solamente un año o lo habían tomado la terapia hormonal, es decir, las hormonas, en este caso había combinaciones, estrógeno, progestina o estrógeno solo, y el riesgo cardiovascular se disminuyó un 18 a un 54%, de acuerdo al tiempo de exposición, como se muestra en la gráfica. Pues hasta ahí la parte de cardiovascular. A nivel urogenital, ¿qué es lo que sucede? Pues generalmente cuando la mujer es joven, se ve en este diagrama una vagina normal, que pues es rugosa, que tiene un epitelio más grueso, que está lubricada, y una vagina que pues presenta deterioro y que actualmente se llama síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, hablando del síndrome genitourinario, es una terminología que se introdujo en el 2014 por primera vez, y nuevamente yendo a estos tres documentos que son los principales, nuevamente la evidencia es muy fuerte. Es una evidencia número uno, que es el principal grado de evidencia, y tiene una recomendación
con la letra A. La letra A significa que es la mayor recomendación, el mayor grado de evidencia. Entonces, no se han identificado riesgos, de ahí que muchas pacientes, cuando un médico les prescribe hormonas locales para ayudar a la lubricación vaginal, las mujeres cuando leen el inserto que viene en la caja, que es el papelito que traen todos los medicamentos, pues a veces leen cosas que realmente pide la Secretaría de Salud, las instituciones que se pongan, pero realmente no se han identificado riesgos. Hay muchos estudios muy serios para esto. De tal manera que si se usa una dosis baja, es efectiva y muy segura para lograr una lubricación adecuada. Y por otro lado, se ha visto que mejora en aquellas mujeres que presentan infección de vías urinarias frecuentes, disminuye esta recurrencia, es decir, los procesos de infecciones de vías urinarias se, se presentan aisladamente y ayuda también con los datos de mujeres que tienen vejiga hiperactiva, es decir, las que tienen urgencia urinaria. Este trabajo lo publicamos nosotros en el 2018 y es un estudio que se hizo en 2.500 mujeres latinas, más o menos divididas en parte de 500 en cada grupo, 500 argentinas, chilenas, colombianas, brasileñas y 500 mujeres de México. Y lo que se observó en las respuestas que daban estas mujeres es que los síntomas asociados a la menopausia como síntomas a nivel de vagina representaron casi el 70% de las menciones. Cuando se les preguntó sobre la sequedad de la vagina, 60%. Y las gráficas que están en rojo son prurito vaginal, ardor en la vagina y dolor vaginal. Tuvieron también un número de menciones en proporción, en un porcentaje menor, pero si tú sumas todas las barras rojas se hace de manera muy relevante la sintomatología que presentan estas pacientes. Hablando de los beneficios en hueso, este es el estudio pues, que yo considero más importante de la literatura. Es un metaanálisis que incluyó cerca de 5.600 estudios, de los cuales se escogieron solo 28 y tuvieron más de 33.000 participantes de estas 2.516 mujeres con fractura. Y se dividieron en grupos de mujeres de menos de 60 años y mujeres de más de 60 años. De estos 28 estudios, 17 fueron con estrógenos equinos conjugados y 11 fueron con estradiol. El resultado que podemos observar a nivel de todas las fracturas totales es a favor de la terapia hormonal, lo cual es contundente. En estos 28 estudios que ya he mencionado, con más de 33.000 pacientes, lo que se observa es que cuando tú usas hormonas, la reducción de fracturas pues es bastante significativa. Si lo divides por áreas específicas, bueno, fue 26% de reducción para fracturas totales. Cuando hablas solo de las fracturas de cadera, esto aumenta y se va a reducción del 28%. Y cuando hablas de fracturas vertebrales, es decir, de la columna vertebral, la reducción es aún mayor, es 37% de reducción, lo cual te habla de que las hormonas son muy efectivas. Desde luego, las hormonas no tienen una indicación para osteoporosis. La indicación es para prevención, no para tratamiento. Y esto lo vamos a ver más adelante. Hay diferentes estudios. Este es un estudio de autores muy famosos, todos ellos dedicados prácticamente a la parte del hueso. Y en este estudio, que el original es de una autora que se llama Joan Manson, que se llama La atención clínica de nuevo en marcha después del estudio WHI, pues aquí lo único que pretendo es cómo esto ha sido muy relevante y en todas las mujeres hay una reducción de las fracturas totales del 8%. Eh, Cuando tú comparas otros datos aquí, que seguramente destacaré más adelante, pues es la reducción de la muerte por cualquier causa. Es decir, cuando tú usas hormonas de manera adecuada,
se reduce de manera significativa la muerte por cualquier eventualidad. Lo que ya mencionaba entonces es que las hormonas previenen la pérdida de hueso, ayudan a la densidad mineral ósea, reducen el riesgo de fractura, valga la pena mencionar que solamente es con la dosis estándar, y que actualmente la FDA de Estados Unidos la aprueba, pero solo para prevención, insisto, no para tratamiento de osteoporosis. Vale la pena destacar que siempre el punto de corte en lo que hemos estado hablando son los 60 años de edad. 60 años hacia abajo, generalmente protección a cualquier nivel, y después de 60 años, pues algunos riesgos que ya destacan. Entre ellos, desde luego, la enfermedad cardiovascular y particularmente el área de glándula mamaria. De ahí que entonces iría a los riesgos y entonces iríamos a la parte que está en azul. Hablaré primero de los riesgos vasculares, después del riesgo en amarillo, que yo lo he puesto como si fuera un semáforo, y a nivel de genital de cáncer de endometrio, pues básicamente no destaco nada y por eso lo puse en verde, dado que con las mujeres que tienen útero, cuando tú usas una progestina o progesterona, el endometrio se ve protegido. Desde el punto de vista de los riesgos vasculares, pues dividimos en tres: en la enfermedad coronaria, en el accidente vascular cerebral y en la posibilidad de trombosis. Hablando de enfermedad coronaria, hay diferentes estudios. Es decir, ¿por qué es interesante esto? Porque vemos nuevamente, se refuerza cómo cuando tú inicias de manera temprana hormonas, y quiere decir en mujeres en edad temprana, cuando empiezan la transición a la menopausia o la posmenopausia temprana, el beneficio es absoluto. Vean el espesor de la carótida en milímetros, que es a lo que se refiere este estudio, que se llama el estudio ELITE. Y cuando la inicias de manera tardía, cómo se aumenta el riesgo. Aquí abajo vemos el espesor de la carótida en la capa eh, media e interna, y el grupo de pacientes por años. Entonces, lo que está demostrado es que cuando se inicia de manera temprana, hay protección para que no se desarrolle la placa de ateroma. Vean qué es lo que sucede cuando se inicia de manera tardía. Esta propuesta de teoría es muy interesante, y es que de este lado vemos pues un vaso normal del lado izquierdo, es decir, el que se ve un colorido marrón rojo y que estoy marcando en este momento, y en el otro lado pues vemos ya establecida, estoy marcando ahora en el cuadro negro, la placa de ateroma. Cuando se inician las hormonas en mujeres de más de 60 años de edad que nunca han tomado hormonas, lo que se puede observar es que se revasculariza el área, y justo es lo que muestran estas dos flechas: la revascularización del área, y una vez que se empieza a revascularizar, se rompe la placa de ateroma y puede haber liberación de algún coágulo que puede producir trombosis. Sin embargo, ¿qué se ha observado desde el punto de vista del riesgo cardiovascular asociado con eh, la posibilidad de que estas mujeres tengan bochornos? Es decir, la relación entre los bochornos o sofocos para algunos países, que así le llaman particularmente en Sudamérica, Argentina y otros países, mencionan en la literatura como sofocos. Cuando la mujer tiene bochornos, en este estudio que se llama el estudio del cisne, y que tiene un seguimiento de más de 22 años ya, se ha visto que hay mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Es decir, la mujer que cursa con bochornos tiene más riesgo, hasta 50 o 77% más de eventos cardiovasculares. De ahí que cuando tenemos una mujer en la clínica y refiere que tiene
sintomatología vasomotora, lo ideal es tratarla. En este mismo trabajo, como ya mencioné, pues vean el número de pacientes es bastante significativo, más de 3,000. Se les ha dado un seguimiento. Y ahora, pues esta publicación es del 2021, pero el año pasado a finales salieron los datos del 2023, es decir, ya cerca de 24 años. La edad promedio del seguimiento de las mujeres es de 42 a 52 años y la frecuencia de los síntomas vasomotores va desde las que tienen 5 a 6 por día y las que tienen más de 6 eventos por día. Y que se pudo demostrar cómo entonces estas mujeres que tienen mayor número de eventos, pues son las que tienen más riesgo. De tal manera que actualmente las implicaciones clínicas es que los síntomas vasomotores representan un nuevo factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y que las mujeres de mediana edad y mayores con sintomatología vasomotora frecuentes o persistentes, pues son las que merecen especial atención. ¿Qué es lo que sucede con la terapia hormonal? Pues que tienes que tener una evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo la tomas de la guía de la Asociación Americana del Corazón, que fue publicada hace ya varios años, y que lo divide en 3 grupos. Lo divide en riesgo bajo, en riesgo moderado y en riesgo alto, que colocado aquí en un color rosa más resaltado. Cuando tienen 10%, no debes de darle hormonas. Pues aquí es no cuando tienen 10%. Si tienen entre 5 y 10, la terapia ideal es la transdérmica. Eso está totalmente demostrado. Y si tienen un riesgo bajo, puedes darle cualquier terapia hormonal que tú uses, ya sea por vía oral, en tabletas, cápsulas, o puedes usar por vía transdérmica. Desde el punto de vista del accidente vascular cerebral, lo que vale la pena destacar de estos estudios son diferentes estudios de la literatura, pues que han sido muy destacados, ¿no? Como el estudio HERS, el 1, el 2, el estudio WES, el WHI, en los 2 brazos, y más recientemente este estudio que se llama el estudio danés, el estudio DOPS, y que si ven el promedio de edad, pues es el único, y por eso lo he colocado en color verde, que tiene un promedio de mujeres de 50 años y que entonces el accidente vascular cerebral, pues prácticamente no se presentó en estas mujeres que tuvieron un seguimiento de más de 11 años. Si nosotros reforzamos esto, pues aquí lo podemos ver, cómo las mujeres conforme envejecen, desde luego también el hombre, tiene más riesgo de accidente vascular cerebral. Entonces aquí vemos cómo en mujeres jóvenes, pues hay un caso por cada 10,000, lo cual es muy bajo, mientras que cuando tienes más de 65 años, se aumenta hasta más de 12 casos. Y lo que dicen estos cilindros, pues es básicamente como cuando usas terapia transdérmica, el riesgo es mucho menor que cuando usas estrógenos por vía oral. Finalmente, en trombosis. Esto es algo que prevalece y el impacto de la vía de administración en los marcadores inflamatorios, pues tiene relevancia. Vean, por ejemplo, la proteína C activada, como cuando se usa de manera transdérmica, tiene un menor impacto que cuando se usa por vía oral, particularmente con estrógenos equinos conjugados, como se aumenta hasta 3,7. Esto tiene una relevancia pues bastante marcada. Y de ahí pues podríamos irnos a este estudio de la literatura, que es el más representativo, es el estudio ESTER del grupo de Francia, y que fueron los que publicaron por primera vez cómo con el estrógeno transdérmico y además si usas progesterona micronizada, el impacto prácticamente es nulo, a diferencia de cuando usas terapia por vía oral, en diferentes dosis y con diferentes tipos de progestina. Ha habido diferentes estudios, como en este trabajo, que es una revisión de la literatura. La gran mayoría de estos son trabajos hechos en Francia y donde se
corrobora nuevamente las líneas que he marcado aquí en color rojo, es como el impacto nulo que tiene cuando tú usas progesterona micronizada a cuando usas otro tipo de progestinas. Y que nuevamente, siguiendo la misma metodología, pues vean, cuando tienes estradiol transdérmico en los diferentes grupos de edad, evidente es muchísimo menor en mujeres jóvenes. De ahí que el punto de corte son 50 a los 60, 70 y a los 80 años, pues se va aumentando la posibilidad de trombosis simplemente por el riesgo de edad. Hay diferentes trabajos, he colocado solamente esta parte de la evaluación clínica en mujeres en la posmenopausia, inclusive que pueden tener obesidad y síndrome metabólico, y cómo pues lo que prevalece para usar es la terapia transcutánea o transdérmica, y que cuando tienen útero pues ya valorarás qué tipo de protección usas, pero en general lo que está documentado es que la progesterona micronizada a razón de 100 miligramos, pues sería la ideal. Además de complementar, dado que la mujer, pues entre más envejece, el epitelio vaginal también se adelgaza, produce ciertas alteraciones y pues habrá que usar algún tipo de terapia local tópica a base de estrógenos o de dehidroepiandrosterona en forma de... Bueno, ya para terminar, los riesgos a nivel de glándula mamaria. Lo que se ha visto tanto en el estudio E3N, que fue hecho en Francia, como en el estudio finlandés, pues es que la progesterona micronizada y la dihidrogesterona son las que tienen menor impacto. En el francés, sobre todo porque usan más progesterona, el riesgo pues fue nulo, es un riesgo relativo de 1, discretamente 1.1 para dihidrogesterona, y en el estudio finlandés, pues cuando tú comparas dihidrogesterona con acetato de medroxiprogesterona o con noretisterona, pues la diferencia es relevante, se aumentan más los datos posibles para riesgo en glándula mamaria. De tal manera que pudiéramos decir que entonces la progesterona micronizada tiene un impacto nulo en glándula mamaria y que nuevamente se destaca en esta revisión publicada en Climateric más recientemente. ¿Qué vale la pena también destacar? Bueno, pues el estudio de seguimiento más grande, que es este, es 22 años de seguimiento con diferentes puntos de corte, a 5.4, a 16 años y a 22 años. Y la línea de corte entre 1 para arriba sabemos que tiene riesgo y para abajo sabemos que tiene protección. De tal manera que si hacemos el análisis con lo que ya dibujé en la diapositiva anterior, podemos observar cómo los estrógenos solos, en este caso la evaluación fue con equinos conjugados, como la posibilidad de cáncer invasor, de muertes por cáncer y muertes por todas las causas después de cáncer de mama, habla a favor de que cuando usas solo estrógenos, pues tienes protección. Eso quiere decir que cuando tienes una mujer con histerectomía y tú le das cualquier tipo de estrógeno, pues seguramente tendrá mayor protección. Y el estudio final, este simplemente lo muestro para que vean cómo en las gráficas en color azul, que son estas que estoy marcando en este momento, todos los factores son de reducción, inclusive todos los tipos de cáncer están graficados aquí, y el riesgo, cuando tienes, en este caso, estrógeno equino más acetato de medroxiprogesterona, pero cuando tienes solo estrógeno, realmente el único dato relevante es la trombosis venosa que habrá que evaluar bien en las mujeres. Finalmente, ya para terminar, ¿cómo se debe descontinuar? Pues lo que dicen los diferentes estudios, tanto el que he colocado en rojo como en amarillo, son diferentes estudios. En el caso del estudio de las enfermeras, el seguimiento es por más de 15 años, en los otros hasta 7.2, particularmente en el brazo de solo estrógeno, y pues si tienes pacientes con histerectomía, pues lo puedes proyectar hasta
vamos a decir, 7 años cerrado. ¿Cuándo descontinuar? Pues valorar si es factible disminuir la dosis con la que empezaste o bien el retiro, dependiendo de cómo va siendo evaluada cada mujer. Y ahora, pues los datos, particularmente del Colegio Americano y de la Sociedad de Menopausia, es hablar de la proyección hasta 65 años de edad para el tratamiento. Y finalmente es cómo debe descontinuarse. Se debe descontinuar paulatinamente. Es decir, a una mujer que se lo vas a retirar, salvo que tenga pues alguna contraindicación ya, pues la retiras ese día que va a consulta, pero si no debe ser de forma paulatina, y si tiene retorno de los síntomas, pues debes de iniciar con la dosis mínima. Entonces, las conclusiones es que los resultados de los reanálisis de los estudios publicados y la evidencia permiten reevaluar que la terapia hormonal, bien indicada, pues tiene más beneficios que posibles riesgos. De ahí que la premisa de usar la dosis correcta en, con el medicamento correcto, en la indicación correcta para la paciente adecuada y en el tiempo adecuado, te llevará a cubrir todas las posibilidades de opción que te darán seguramente beneficios. Pues este es mi correo y pasaría a los comentarios del doctor Córdoba. Cuauhtémoc, nos has abierto toda una ventana, no solamente a los médicos, sino a todas las mujeres que tienen duda y que están llegando a esta edad y que las bombardean con miles de informaciones que pues realmente no tienen un sustento o una base científica como tú nos la has demostrado. Y pues es fácil ya hablar de que la terapia de reemplazo hormonal, como tú mencionabas, paciente adecuado, dosis adecuada, tiempo adecuado, y con la persona que conozca de este manejo, el médico adecuado, pues sería una ventaja muy grande. Yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto es de beneficio para las personas que tienen la etapa de transición y que empiezan con algunos estados de ánimo muy, muy irregulares, que cayendo más a la depresión? ¿Qué tanto se van a beneficiar? Mira, actualmente lo ideal es tratar, como lo dicen todas las guías, es mujeres que tienen síntomas vasomotores. Cuando tienen síntomas vasomotores y además cursan con depresión, estados de ansiedad, se ha visto que mejoran. De hecho, ya no presenté un estudio que fue publicado a finales del año pasado y que se llama la niebla cerebral. Y la niebla cerebral es aquellos cambios que va teniendo la mujer a nivel del sistema nervioso central y que tienen que ver con estos estados inclusive. Y lo que se ha visto es que definitivamente el, las mujeres que usan hormonas se ven beneficiadas, pero quisiera ser enfático que actualmente para ansiedad, depresión no tienen una indicación, solamente cuando están asociados con sintomatología vasomotora. Qué bueno que nos aclares esto para que la gente sepa que son dos tratamientos distintos, dos manejos distintos y que deben de evaluarse. Y desde otro punto de vista, en la etapa de transición también la mujer empieza con algo de resequedad vaginal, resequedad en su cuerpo, disminución ellos mencionan que traen resequedad en la piel, el cabello delgado y todo esto. La terapia que tú mencionabas, transdérmica, ¿está indicada en ellas o la terapia tópica? En ellas más bien sería la terapia local a nivel de vagina. Desde el punto de vista de la sequedad de las mucosas, es muy común que, por ejemplo, en, en medicina general, las mujeres acudan a veces a instituciones. Yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años en el sector salud, particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual desde luego me siento muy orgulloso. En estas muchas veces recibíamos pacientes que han sido multitratadas porque tienen prurito o porque tenían una secreción y que el médico o a veces ellas se autoprescriben. Y lo único sucede es que
que ese prurito que tienen es por la sequedad, ese ardor que tienen es por la sequedad, y muchas veces esa secreción amarilla, ese desecho que tienen, es producto de que hay un poco de moco blanco con microfragilidad de la cavidad epitelial en la vagina, y que cuando tú mezclas lo blanco con esas, vamos a decir, micro rupturas de vasos que no te dan un sangrado que la mujer puede identificar, sino es interno, se mezcla este color blanco con rojo y te da una secreción amarilla, que no es un dato de infección, es simplemente un dato de sequedad de la vagina y que se resuelve únicamente dando tratamiento estrogénico. Entonces, la sugerencia es, una vez que se hace la exploración, si la mujer no tiene ningún otro dato, solamente tiene una secreción amarilla que no implica mayor situación, obviamente, pues el clínico tiene la última palabra, pues hay que dar estrógeno. Y lo mismo para prurito y para ardor. Muchas veces se resuelve con esto, que empiezan a ser multitratadas con fungicidas o con antibióticos, y que es un círculo vicioso a las que la llevan. Vale la pena recordar que el tratamiento para sequedad de la vagina pues es de manera indefinida, dado que el epitelio vaginal envejece mucho más con una mujer, pues que va siendo mayor en edad. No es lo mismo una mujer que tenga 45 años que una que tiene 60 o 62, y que no está contraindicado de ninguna manera. Máxime, si esta mujer pues tiene vida sexual, pues sería una condición importante tomarla en cuenta. Como vimos en el estudio de aptitudes y eso que publicamos en el 2018 con los diferentes grupos de Argentina, Brasil, Colombia y Chile, pues fue lo que pudimos observar, que hay un gran número de mujeres, y que si no le haces la pregunta también intencionada en el consultorio, probablemente pase desapercibido. Pero si preguntas, simplemente por edad, la mujer va a tener sequedad del epitelio a nivel genital. Fíjate qué interesante es esto para que toda la gente que nos escucha tenga el conocimiento de este detalle que dices de la secreción con la ruptura de esos vasos, y que muchas mujeres creen que es una infección y acuden y le están dando tratamientos repetitivos de algún antibiótico, algún antimicótico, y no, realmente es solamente restablecer los valores hormonales de sus hormonas a ese nivel local, y con el tiempo va a tener una mejoría. ¿Sí? Totalmente, Sí. definitivamente. Cuauhtémoc, ¿algo más que tú quieras mencionar? ¿Algún Mira, quisiera consejo para la aprovechar gente? tu foro Sí, porque me parece que es relevante mencionarlo. Eh, las mujeres, y cada vez también en mi consulta, dicen, doctor, ¿y qué pasa con las hormonas bioidénticas? Entonces, yo creo que hay que dejarles claro a estas pacientes que no hay evidencia científica en este momento, no hay ningún documento serio, claro, hay documentos pues, que suenan a charlatanería, por así llamarlo. Entonces, no tienen indicación en este momento, no hay ningún aval para usar hormonas bioidénticas. Y quisiera aclararles que las hormonas bioidénticas no son hormonas naturales, son hormonas sintéticas, igual que las que se usan. Entonces, es mejor usar un producto pues, que ha sido estudiado, a usar productos pues, que fueron elaborados probablemente en una farmacia o algo, que no tienen lo que se llama los estudios de estabilidad que generalmente te piden para los medicamentos. No se reportan eventos adversos porque no lo reportan, porque se comercializan desde el punto de vista de fórmulas magistrales que no tienen todo el proceso de seguimiento, y que hay muchos estudios. De hecho, la FDA está en contra de ellos, es decir, regulación, y COFEPRIS, que es el mecanismo regulatorio aquí en México, que depende de la Secretaría de Salud, emitió en el 2022, en julio del 2022, por primera vez el comunicado de no uso de estos medicamentos que puedes conseguir inclusive por internet, y que las mujeres
pues que lo usa, pues dicen, oiga, doctor, pues me siento bien. Es probable que se sientan bien, pero las dosis son suprafisiológicas, como decimos textualmente a veces en medicina, son dosis para caballo, es decir, son dosis muy altas. Y a veces, ya para finalizar, hay un estudio muy serio que se hizo en la Universidad de California, en el cual compararon este tipo de productos contra los productos regulados por los organismos de salud, en los cuales la dosis puede ser abajo de lo que habitualmente se maneja o arriba, es decir, no es el mismo, no es el mismo nivel y a eso se refieren los estudios de estabilidad. Entonces, pues el mensaje, sobre todo para las pacientes, es que no se enganchen pues con que es algo mágico, que es algo natural. Es sintético, no es nada natural, no es que vayan a cortar pues ovarios de, por decirlo así, de un árbol y lo muelen y se los dan, eso no es así. Entonces simplemente tener cuidado y a los médicos pues la recomendación de que en este momento no hay nada que avale como lo que nosotros conocemos de medicina basada en evidencia. Creo que sería mi último comentario. Qué bueno que usas este foro para dar este comentario y hacer una aclaración a todas las mujeres que nos puedan escuchar, que sean retransmisoras también de este comentario que haces, pues para que tengan cuidado, ¿no? Ya la decisión de ellas si lo van a querer llevar a cabo, pero con el conocimiento y la certificación que tú das y lo que nos muestras de todos los estudios científicos y avalados por instituciones académicas, pues ¿qué podemos decir, no? Tenemos la comprobación de que el tratamiento hormonal puede ser muy beneficioso para ellas y por qué no acercarse con un médico, con un especialista que les pueda dar un tratamiento adecuado para todas sus molestias, todos sus problemas, sus síntomas y que a la larga tenga repercusión tanto a nivel cardiovascular, a nivel urogenital, a nivel de hueso y la prevención, como tú mencionabas en las diapositivas, disminución del riesgo de cáncer. Bien importante que esto que has mencionado. ¿Sí? Pues muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor poder estar aquí contigo en este programa que es tan escuchado y conocido por los médicos ginecólogos y mi agradecimiento definitivamente por la invitación. Agradecido contigo por haber aceptado esto y estamos en contacto y nos estamos viendo en distintos foros. ¿Sí? Y para todos ustedes que nos están escuchando, que nos vieron, les repito que este canal de YouTube, si te gustó, por favor, danos un like, inscríbete para que nos sigas y te estén llegando las notificaciones de nuestros programas que estamos eh, cada vez martes con gente muy, muy especializada en los temas. En la dirección de este programa, a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en la transmisión por Zoom, Alex Rivera. El doctor Cuauhtémoc Selig desde la Ciudad de México y un servidor Roberto Córdoba. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias, buen día. Gracias, buen. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.